Hola, bienvenidos a una nueva clase de su curso de Asterisk. En esta clase vamos a estar aprendiendo cómo hacer reconocimiento de voz con Python y Asterisk. Vamos a iniciar diciendo que el sistema operativo que tenemos instalado es CentOS 8 y que tenemos instalado el Python 9 y a su vez tenemos instalado el módulo o librería o como le quieran llamar de reconocimiento de voz de Python. Vamos a ver. Si ponemos aquí Python Voice Recognition o reconocimiento de voz de Python, vamos a ver que aquí Python tiene un módulo el cual podemos descargar o lo podemos instalar con pip install speech recognition o reconocimiento de voz. Muy bien, sabiendo esto que tenemos el CentOS 9, el Python 3 y el reconocimiento de voz instalado en el servidor, pues entonces le voy a mostrar un script el cual encontré en la red y lo modifiqué para estos fines. Le explico. Lo primero que hace el script es importar el speech recognition, luego importamos al time, importamos UniDecode y importamos sys. Bien, entonces aquí lo que hacemos es recibir un parámetro básicamente. Ese parámetro que vamos a recibir es un archivo de audio el cual Python va a analizar y va a convertir el audio que está ahí, lo va a convertir en texto. Entonces aquí se crea una instancia del speech recognition. Aquí se recibe como parámetro el archivo de voz que yo le llamo opt- le pongo como pin un parámetro que recibo para diferenciarlo entre varios digamos audios diferentes. .wave. Luego aquí viene y se llama al método listen, escuchar de la clase de reconocimiento de speech recognition, y luego aquí se hace el proceso de reconocimiento a través de Google del audio. Se le dice que el idioma es español. Aquí dura 1,5 segundos haciendo el proceso, dándole tiempo para que termine, y luego aquí básicamente se va a imprimir, va a tener como salida el texto ya convertido en el audio ya convertido en texto, ¿verdad? Y este Unicode lo que hace es que me le quita los acentos y ese tipo de cosas para hacer de una forma más fácil unas comparaciones que luego yo hago en el dial plan de Asterisk. En caso de no entender lo que se dice en el archivo, entonces él va a imprimir un no entiendo. No necesitan saber Python, pero siempre me gusta hacer más o menos una explicación de lo que hace el script. Los expertos en Python o en Speech Recognition que conocen bien este método, pues entonces podrían quizás corregirme, pero en términos generales eso es lo que hace el script. Bien, entonces una vez dicho esto, lo vamos a hacer de forma sencilla. Yo simplemente le voy a explicar y a mostrar cómo funciona el dial plan. Entonces luego lo que tienen es que reproducirlo, modificarlo y hacerlo como ustedes lo necesitan. Yo vengo aquí hice un contexto que se llama Voice Recognition. Entonces tengo una extensión que es la 8002. Respondo, luego en un playback lo que hago es como pedirle a la persona que diga algún comentario. Luego
le toco un beep para que sepa que debe comenzar a hablar. Grabo lo que esa persona dice y le doy 4 segundos para que la persona diga lo que va a decir. Luego le reproduzco lo que la persona hizo. Fíjense que acá yo pongo OPT-1111. Entonces lo que reproduzco aquí es OPT-1111 para que la persona escuche lo que dijo. Entonces luego yo utilizo aquí una función que se llama shell de Asterisk. Shell me permite ejecutar un comando de fuera de Asterisk parecido a system, que me permite ejecutar un comando del command line, pero la diferencia es que shell me permite guardar, recibir la respuesta de ese comando. Entonces, ¿cuál es el comando que yo le paso? Python 3, la ruta donde tengo el script que hace la conversión de audio a texto y le paso el pin que es el 1111, que como le dije al principio era el diferenciador de grabaciones a grabaciones. Una vez hecho esto, el resultado de esto lo almaceno en esta variable que yo le llamo result, que eso es lo que hace el set. Me permite setear una variable. El resultado de la ejecución de este comando, que va a ser un texto que va a salir del análisis de este archivo de audio, lo va a almacenar en una variable llamada result. Una vez hecho esto, yo aquí utilizo un no-op, que es simplemente utilizo un no-op, que es simplemente para yo mostrar, visualizar, digamos, la salida de lo que va a tener la variable result y la longitud de la variable result. Bien, entonces aquí, ¿qué pasa con esto que vemos acá, que yo hice? Fíjense, por alguna razón, esta variable, cuando sale de este script que yo ejecuto aquí, la misma sale con un enter al final, con un carrier return. Entonces, yo lo que hago es que con esta nomenclatura que está acá, le borro, digamos, el último carácter, que es un carácter que me causa problemas, porque es un carácter especial. Yo supongo que es un enter, pero lo importante aquí es que yo lo elimino con esto. Yo le digo, tráeme todos los números y este -1 indica, el 0 es que comience desde 0, pero el -1 es que lo haga inverso. Entonces él me elimina el primer carácter del final. ¿Ok? Y luego entonces aquí veo la longitud de lo que estoy recibiendo. Una vez hecho esto, entonces yo tengo aquí un go if. Entonces, en este go if, básicamente yo lo que tengo es la variable que acabo de recibir, que va a tener el resultado del procesamiento del archivo de audio ya convertido en texto. Le digo, si esto es igual a sí, entonces ve a la etiqueta sí. De lo contrario, irá a la etiqueta no. Entonces tengo aquí una línea donde tengo la etiqueta sí y tengo otra línea donde tengo la etiqueta no. Aquí reproduzco un audio que se llama Yes Dear y aquí uno que es Napas. Entonces vamos a ver cómo esto funciona, vamos a ver su ejecución. Ok, déjenme yo ponerme mis audífonos y yo tengo aquí una extensión ya y vamos a marcar la extensión 8002. Al yo marcar, vamos a ver. Opciones disponibles. Sí. Sí.
Sí, querido. Perfecto. Fíjense acá, donde él dice, Parable Result es sí y tiene una longitud de 2. Luego, entonces, aquí en el Go, if, él viene y evalúa y como es igual a sí, devuelve 1 y se va a la opción donde está el yes dear, que es la opción de sí. Vamos a ejecutarlo de nuevo y vamos a decir 8002 de nuevo. Ahora vamos a decir no. Opciones disponibles. No. No. You shall not pass. Entonces, mírenlo acá, donde el resultado fue no, igual de una longitud de 2. Y entonces el audio reprodujo, perdón, el audio que reprodujo, me mata mi profesora de gramática, fue napas. Entonces, vamos a decir una palabra ahora cualquiera para que ustedes vean que el sistema funcionaría con cualquier palabra en español. En español porque tenemos el idioma español en el script. Si lo cambian a inglés, pues funcionaría para inglés. Vamos a marcar de nuevo. Opciones disponibles. Radio. Radio. Okay. You shall not pass. Entonces fíjense acá donde está, que el resultado fue radio, la longitud es 5 y me da no pass porque no es como no es verdadera la evaluación que se está haciendo aquí, entonces es un 0 y va a la opción no. Voy a hacer una más finalmente para que vean que él trabaja bastante bien. Vamos a decir ahora la palabra televisor. Opciones disponibles. Televisor. Televisor. You shall not pass. Miren acá la palabra televisor y igual cuando hizo su evaluación fue a no porque dio 0. O sea, televisor no es igual a sí, que es lo que evaluamos acá en el go if. Entonces, con esto les digo que ustedes pudieran construir tan complejo como quisieran el IBR en base a este script que reconoce la voz y pudieran mandarlo a diferentes opciones o hacer diferentes cosas. Ya es un asunto de la necesidad que usted tenga en el momento, pero aquí está claro cómo el código funciona, cómo se reconoce la voz y cómo usted puede capturar esa variable y luego en base al valor que tenga la variable hacer todo un recorrido dentro del dial plan. Eso es todo, espero te haya gustado el video. Por favor suscríbete a mi canal de YouTube. Cuando estés allá dale like y compártelo. Nos vemos pronto. Bye bye.